de a honra de moderar el panel de descarbonización con dos personas muy importantes como Agustín Torroba y don Julio Mata Segreta, que tuve el placer de conocer en la Universidad de Costa Rica y que me explicó mucho sobre etanol y la historia también, y la historia de etanol, ese que es bueno. Bueno, Brasil, como usted tuvieron la oportunidad de escuchar en las últimas ponencias, nosotros juntamos muchas informaciones, mucha experiencia en lo largo de 50 años. Tivemos una evolución muy grande en la tecnología. Hoy producimos mucho más con menos tierra, con menos agua, con menos insumos. Una producción cada vez más sustentable y cada vez más circular, que es muy interesante. Es muy importante para el medio ambiente. También en estos últimos años, las dos palabras claves para o Brasil, e eu creio que esta é uma mensagem muito importante, depois Agustín com certeza e Don Julio vão também explicar melhor, foi a questão de la diversificação e la flexibilidade en la produção. Estas foram las duas palavras claves para a indústria azucarera de Brasil para se manter e para crescer. Então, hoje em Brasil, um engenho que nós chamamos de usina e agora estamos indo para chamar de uma planta como se fosse uma refinaria, hacemos muito mais do que açúcar. Empezamos açúcar, depois cambiamos para etanol, depois nos movemos a eletricidade, hoje produzimos biogás, CO2, proteína, então se converteu em uma biorefinaria. Lo que está pasando ahora en Brasil en los últimos 2, 3 años es que estamos nos metiendo muy fuerte en etanol de segunda generación, que es un etanol hecho con celulosa. Usamos bagazo de la caña para hacer esto, y las hojas, y las pajas. Y también estamos nos metiendo en una cosa muy interesante, que es una tecnología antigua, que es biogás, mas que está ahora cada vez más moderna. Estamos usando también o que chamamos de resíduos de agua, chamamos de matéria-prima. Estamos usando os resíduos da produção de etanol, como vinhaça, e também a torta de cachaça, para ser biogás. E com isso temos um produto a mais para ofertar, não somente para nosso país, mas também internamente em los engenhos estamos usando para manejar a frota. Os tratores, os caminhões se vão se mover com biometano e assim vamos melhorar a questão de la reducción de las emisiones. Para eso ahora termino por aquí y paso la palabra a Agustín. Por favor, Agustín. Gracias, Flavio. Ahí tenemos una presentación. Bueno, yo no sé si qué es más difícil, hablar antes del almuerzo cuando la gente tiene hambre o hablar después cuando la gente está un poco cansada. Por suerte, este panel que se llama Soluciones tecnológicas para la descarbonización tuvo antes un panel sobre el uso de etanol y la industria automotriz, donde Ricardo planteó una visión muy rica, así que yo voy a hablar bastante menos de lo que pensaba hablar porque la verdad que voy más que nada a tratar de complementar un poco la visión que Ricardo ha descrito. Así que el contenido, si se quiere, la agenda de esta corta participación va a ser, el punto uno es bien interesante para Costa Rica y para Centroamérica que están comenzando a plantear el uso de una mezcla efectiva con distintos grados de avance, sobre todo Costa Rica, Guatemala y Panamá. El porqué de los biocombustibles. En segundo punto voy a mencionar algunas tecnologías de movilidad limpia, como la electromovilidad y el hidrógeno, porque son preguntas que van surgiendo y cómo los biocombustibles se insertan en estos nuevos cambios de paradigma. Y quiero terminar muy sintéticamente con la situación de los biocombustibles en el mundo. Hoy un periodista me decía, bueno, si el bioetanol es tan bueno, ¿por qué no se usa? ¿No? Entonces, ahí refleja en el gran público que a lo mejor no hemos podido
no hemos querido, no hemos supido, no hemos sabido, casi, no hemos sabido dar la información necesaria al público al cual deberíamos llegar. ¿Me pasás, porfa, la... Bueno, biocombustibles para qué, y este es un slide que yo uso mucho, ¿no? Los países de Centroamérica que se están debatiendo el uso del bioetanol, eh, siempre tienen que volver a los fundamentos, ¿sí? Y la verdad que la política de biocombustibles en los distintos países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y Paraguay, y en el resto del mundo también han tenido básicamente tres grandes ejes o tres grandes fundamentos, ¿no es cierto? La cuestión vinculados a los aspectos energético, lo que tiene que ver con la diversificación de la matriz energética, con la matriz de combustibles líquidos, sobre todo en países donde son importadores netos de petróleo y derivados, y que en general tienden a ser exportadores netos de aquellas materias primas que podrían agroindustrializar para sustituir la importación de estos derivados. Las segundas tienen netamente que ver y son no triviales para nosotros, sobre todo en la Casa de la Agricultura, las cuestiones de desarrollo agrícola y económicas que se vinculan a la producción de los biocombustibles en general y del etanol en particular. Y la tercera, que cada vez emerge con más fuerza, tiene que ver con los aspectos medioambientales vinculados al cambio climático y a la salud humana. De cambio climático solamente quiero dejarles tres datos porque es un tema muy recurrente. El primero es que la temperatura del planeta ya ha subido 1,1 grados centígrados. El segundo es que si no cambiamos la trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero, en 15 años vamos a estar cruzando la barrera de las 450 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Qué significa esto? Significa que se incrementan considerablemente la posibilidad de que la temperatura promedio se incremente por encima de los 2 grados. Tengan como referencia que el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el incremento de la temperatura a 1,5 grados y cruzar esta barrera es muy peligroso, incrementaría sensiblemente los eventos extremos y entraríamos en principio en un camino de no retorno. Y el tercer punto que les quiero dejar es que el panel intergubernamental para el cambio climático sostiene en su última publicación de agosto de 2021 que debido a que los países han incrementado tanto sus emisiones y han postergado tanto su disminución de gases de efecto invernadero basados en las emisiones de los combustibles fósiles, ya no se puede evitar que el calentamiento global se intensifique en los próximos 30 años. Sin embargo, el mismo informe sostiene que todavía hay una ventana de oportunidad para evitar un futuro más preocupante. Y es en esa ventana de oportunidad donde los biocombustibles tienen un rol. Ustedes saben que tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden al sector energía y el sector transporte es un subsector muy importante dentro del sector energía. Y cuando uno descompone el subsector transporte, encuentra básicamente tres o cuatro grandes segmentos. Un segmento de vehículos de pasajeros por carretera y de vehículos de carga por carretera que representan más del 70% de las emisiones. Y para esos dos segmentos existen dos biocombustibles bastante desarrollados que permiten descarbonizar estos dos subsectores, que son el biodiesel y el bioetanol. Solo a título informativo, en el sector de la aviación y en el sector de transporte marítimo también están surgiendo biocombustibles, los biocombustibles de aviación y los biocombustibles marítimos, donde hay una oportunidad para descarbonizar estos subsectores también. En esta presentación, obviamente, me voy a focalizar en el bioetanol y en algunos desafíos demográficos que tiene descarbonizar este sector, que es especialmente importante. ¿Cuál es el desafío? Si ustedes, si se quieren, hacen una ponderación por decil de ingreso de la población mundial en virtud de las emisiones de gases de efecto invernadero, uno puede encontrar que el decil más rico, es decir, el 10% de la población mundial más rica, emite el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el 40%
que podríamos denominar clase media, lo sigue en importancia, y el 50% más pobre solo emite un 10% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué tiene que ver esto con los que estamos hablando? Bueno, hay consumos de bienes relacionados con el transporte y la energía de nuevas clases medias a nivel mundial, emergentes en China, en India y en parte de África, que están pretendiendo tener niveles de consumo similares, obviamente, a el primer decil más rico y sobre todo del segundo al quinto decil, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, para ser muy gráfico, en Estados Unidos hay casi un automóvil por persona, ¿sí? En India y en China ese número es 25. En América Latina es 4 o 5 más o menos, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, hay una creciente presión sobre los recursos energéticos, y esto retroalimenta el ciclo del cambio climático. Con lo cual, ¿qué enseñanza nos deja esto? Tiene que haber una generación de estrategias múltiples para la descarbonización. A medida que determinados sectores acceden digamos, a nuevos bienes de consumos energéticos, este, esto pone un desafío cada vez más creciente, y esto trae aparejado la necesidad de que una sola tecnología de descarbonización no va a ser suficiente. ¿Cómo lo estamos viendo nosotros? Y explico un poco este gráfico. El eje vertical muestra el tamaño del vehículo que va a circular, y el eje horizontal la distancia que ese vehículo puede recorrer. Nosotros estamos observando y tenemos bastante certeza de que la electromovilidad tiene un rol bastante preponderante en los vehículos de 2 y 3 ruedas, en vehículos pequeños, donde por la densidad de la batería y por el escaso peso del transporte, por ejemplo, las motos eléctricas, vehículos de 2 y 3 ruedas, la electromovilidad puede llegar a tener un rol bastante importante, y también en vehículos pequeños de 4 ruedas. Ahora, vemos que los biocombustibles van a tener un rol fundamental en aquellos vehículos que son un poco más grandes que los pequeños vehículos de 4 ruedas. Sin duda, en determinados transportes por carreteras, el biodiesel va a tener un rol especial. El hidrógeno, ahí tal vez tenga algún grado de desarrollo, y los biocombustibles están llamados a descarbonizar especialmente el sector aéreo, y muy probablemente también el sector marítimo. Ahora, a mí me preguntan, Agustín, ¿para qué vamos a desarrollar los biocombustibles si en Europa se está hablando de que los motores de combustión internas van a llegar a su fin? Y hoy Ricardo hizo una muy buena intervención de eso. A ver, cuando se habla de electromovilidad hay muchísimos desafíos, ¿no es cierto? Esto de medir el ciclo de vida, de tener una matriz de generación eléctrica fuertemente renovable para poder entonces sí que los vehículos eléctricos verdaderamente descarbonicen. Hay que crear toda una red de carga, que hoy no existe. Hay que reducir los costos de los automóviles eléctricos, que hoy son muy caros. Y sobre todo, casi todos los países tienen sistemas eléctricos de despacho marginal, en donde el último megawatt que se incorpora a la red, en este caso, si uno piensa en masificar los automóviles eléctricos, ese despacho marginal está basado en 2 criterios, y varía de acuerdo a país, pero en general es la electricidad más cara y la electricidad más contaminante. En muchísimos países tienen prioridad de despacho la energía hidroeléctrica y las energías renovables. Con lo cual también, cuando uno se pone a analizar cuál sería el ciclo de vida de los vehículos eléctricos en aquellos países, también tiene que pensar cuál va a ser esa electricidad marginal, si la va a poder seguir generando a partir de energías renovables, o si va a tener que tener este, generación a partir de búnker, de gas natural o de otros fósiles. Y sobre todo el tiempo. ¿Y por qué digo el tiempo? Yo no sé si se alcanza a ver muy bien el primer gráfico. Es el porcentual de ventas de vehículos eléctricos en el mundo y en Latinoamérica. Ustedes fíjense que en el año 2022 casi el 12% de las ventas de vehículos eléctricos en el mundo, de vehículos en el mundo eran eléctricos. En América Latina menos del 1%. Entonces, cuando uno piensa en una sustitución de la flota, en cuando la electromovilidad
teniendo presente todos los supuestos anteriores de energías renovables y las inversiones que hay que hacer, ¿cuándo la electromovilidad va a tener un rol preponderante en la descarbonización? Teniendo presente que un vehículo en nuestros países suele tener una esperanza de vida que ronda los 15, los 20 años. Entonces ahí viene el segundo gráfico, ¿sí? Que es el combustible que se espera consumir en función de la flota. Y fíjense que la porción amarilla es la electricidad que que se va a proveer para el transporte terrestre, que es marginal. Digo, siguiendo estas proyecciones de ventas de vehículos eléctricos en nuestros países, al 2050 la electromovilidad va a ser minúscula. Todavía la mayor cantidad de los vehículos van a seguir siendo de combustión interna. El petróleo va a seguir teniendo un rol muy importante a pesar de los objetivos de descarbonización y los biocombustibles, que son la franja o el área que está en verde, van a tener un rol mucho más importante, probablemente 10 veces más importante que la energía eléctrica. Y hay posibilidad de seguir desplazando petróleo y derivados de petróleo por biocombustibles. Del hidrógeno, digamos, se habla mucho. El hidrógeno viene mucho más atrasado que la electromovilidad. Obviamente hay una cuestión de costo de producción y distribución que hoy hacen que el hidrógeno no pueda tener un grado de desarrollo masivo como el que esperamos. Aplica el mismo criterio que para las energías renovables. Ustedes saben que hay muchos colores del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno gris, que procede de hidrocarburos y que es muy contaminante. El hidrógeno azul, que procede de los hidrocarburos, pero que tiene captura y secuestro de carbono. Y hay de todos los colores, ¿no? El hidrógeno verde, que viene de las energías renovables, el hidrógeno rosa, que viene de la energía nuclear, y es una cuestión a tener en cuenta. Y obviamente otra de las cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo del hidrógeno van a ser cómo evolucionan otras alternativas y los costos de otras alternativas en vista de la descarbonización. Los biocombustibles en la transición, digamos, ya tienen una historia que comenzó formalmente en Brasil con el programa Provalco en el 75 y había antecedente previa. Hoy Evandro mencionó antecedente de 1930, pero la verdad que en los últimos 20 años se ha ido o se ha ido desarrollando una industria, tanto del bioetanol como del biodiesel, que va teniendo una participación creciente. Obviamente, durante el COVID, todas las industrias cayeron, el biocombustible no fue la excepción, pero cuando miramos un poco más allá, cuando miramos los outlook, cuando miramos la perspectiva, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, que se pregunta cómo el sector puede cumplir los objetivos de net cero para el 2050, para entonces sí cambiar la trayectoria actual de emisiones y estar en línea con el Acuerdo de París. Entonces vemos que los biocombustibles van a tener un rol creciente. Tenemos que aumentar más de un 300% la producción y consumo de biocombustibles para estar en línea con ese escenario, lo cual representa un desafío mayúsculo. Y en esta perspectiva también tienen un rol importante los biocombustibles de aviación. Que dicho sea de paso, ¿por qué es importante desarrollar el bioetanol? Porque una de las rutas tecnológicas más prometedoras para producir biocombustibles de aviación se llama alcohol to jet. Entonces, pensar en etanol no es solamente pensar en el presente y en el futuro una movilidad terrestre más sustentable, sino ir pensando en cómo se articulan las cadenas de valor para producir biocombustibles de aviación. Eh, y aprovecho y hago un poco de publicidad. Este es una publicación que nosotros sacamos todos los años que se llama Atlas de los biocombustibles líquidos, que básicamente lo que trata de hacer es traducir todas las políticas públicas que hay en el mundo a un criterio unificado, que le podemos llamar mandato, le podemos llamar mezcla general, o la participación de los biocombustibles dentro del bioetanol dentro de las gasolinas, ¿no? Entonces, hoy la primera referencia que le hacía a un periodista de España que me preguntaba por qué el etanol no estaba desarrollado es, no, el etanol está muy desarrollado, tal vez no hay información suficiente, pero hay 60 países que tienen algún tipo de política pública que asegura que el etanol se consume en alguna proporción en gasolina. Y a nivel mundial, el 6% de la gasolina ya hoy se reemplaza por bioetanol. Y fíjense, hoy estamos
aquí y ahora parados en Centroamérica. Y mirando este mapa, me parece que es una buena oportunidad de poder compartir lecciones aprendidas, y el próximo panel va a tratar sobre eso, sobre lecciones aprendidas en países hermanos. Y ustedes fíjense cómo el bioetanol está muy desarrollado en Sudamérica y también en Norteamérica, ¿eh? Y los casos que siempre se mencionan, obviamente, es el de Brasil, que ya todos lo conocemos, pero hay casos muy interesantes en Paraguay, por ejemplo, donde hay una gasolina que se mezcla al 25%, hay etanol anhidro y también hay etanol al 85%. El caso de Argentina, que hoy nos van a contar, que tiene una mezcla del 12%. Colombia también, y Uruguay han avanzado en mezclas que han ido creciendo. Obviamente hay muchas lecciones, muchos errores que hemos cometido en el camino, y en los próximos paneles les vamos a contar tanto los aciertos como los fracasos, ¿no es cierto? Y este, para que no hablar solamente de bioetanol, ese mismo mapa también se traduce en biodiesel. El biodiesel se usa en algunos países menos, se usa en 49 países alrededor del globo, pero también es muy interesante el uso de biodiesel para descarbonizar determinados sectores del consumo de diésel, y que es especialmente sencillo de desarrollar en algunos segmentos, por ejemplo, en el transporte pesado y en los ómnibus urbanos de pasajeros, ¿no? Donde es muy sencillo llegar a mezclas por encima del 10%, dado que los motores son totalmente compatibles. Así que con esto termino, señor moderador. Gracias, Agustín. Vamos a guardar las preguntas para el final y voy a pasar la palabra a don Julio para que pueda hacer su presentación. ¿Quiere hacer aquí sentado o allá de pie? O qué quiera, que sirva mejor para usted, para rodilla. Funciona esto. Ya, ya funcionó. Bueno, primero que todo, con mucho gusto estoy yo acá con una invitación que hizo don Flavio en una visita que estuvo por la Universidad de Costa Rica. Algo que quiero hacer yo es apartarme de lo que sería el escenario de la vida en mi laboratorio en asuntos de energía y materiales de origen renovable, y ponerme a conversar de qué ha pasado en Costa Rica. ¿Por qué? Y ya son 3 personas hoy que dicen, vean lo exitoso del uso del etanol mezclado con gasolina, vean lo exitoso en el mundo, pero no en Costa Rica. Entonces yo lo que quisiera es, en poco tiempo, poder darles mi visión de qué es lo que ha ocurrido, porque nos puede ayudar en los intentos posteriores que haya después de más de 100 años de estar en estos intentos. Y vea que dije 100 años. Ya veremos si hay tiempo contar la historia de los 100 y pico años de intento de etanol en Costa Rica. Y voy a usar una de las diapositivas, es un chiste que me encontré en el año 2005 y que nos da una buena lección. Si pudiéramos empezar la que está debajo de donde dice pantalla, no, esa. Es muy bien. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, ya les dije, voy a apartarme de lo que es el trabajo corriente en el laboratorio y hablar de cómo veo yo, como alguien que ha vivido en el país, el asunto de ¿y por qué no en Costa Rica? Si vamos a la que sigue, son muy poquitas, vamos a la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en Costa Rica, no sé en otros países, pero en Costa Rica
cada vez que se habla de estrategias que conllevan soluciones para el proceso de descarbonización, la gente lo confunde y empieza a hablar de tecnologías específicas, ya sean posibilidades autóctonas o tecnologías adquiridas. Y entonces un tico comienza a hablar de biocombustibles o de generación eléctrica por metodologías renovables o materialización de la energía eléctrica, ¿verdad? Obviamente el uso racional de la energía, inclusive hidrógeno verde, que en algún momento fue un tema en este país, un tema que era como de favorito en el sector periodístico. ¿Ven? Y entonces usted ve ahí a Juan Pueblo que dice en buen dialecto tico, ¿y de ahí? ¿Y cómo es que es la cosa? Bueno, entonces ahora voy a entrar a ver de cómo es que es, dar la respuesta a esa pregunta. Vamos a la que sigue. Este es el chiste que yo vi hace en el año 2005 y le puse números y es una llamada de atención. Dice ahí índices ridículos, pero ojo, estadísticamente significativos para buscar pruebas del calentamiento global. Y entonces, para que nadie me regañe que solo prendas femeninas, ¿no? También lo que pasa es que no he encontrado uno también con el análogo masculino, lo que ustedes en Brasil llaman cuecas, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que si tomamos como parámetro del avance del calentamiento global, tomamos la dimensión de las prendas esas en los diferentes años, figúrense que por lo menos con 95% de seguridad estadística puede obtenerse esa ecuación diferencial sencilla, que es un decaimiento, un aumento exponencial, en donde inclusive hay una tasa ahí de aumento de, si multiplicamos el numerito 0,039%, sería que va aumentando en 3,9% cada año. Y figúrense que, bueno, ahí tenemos eso, 95% de certeza estadística. Lo más importante del chiste este es lo siguiente. Vean que no se llega a un cero de efecto. ¿No? Se llega a un cierto valor límite a tiempos muy largos. En este caso, esa tendencia asintótica pues no podrá pasar más allá de las dimensiones del hilo dental. ¿Ves? Pero igual sería el caso, ¿verdad? Porque la segunda ley de la termodinámica no solo se refiere a transformaciones de energía, sino que lleva también implícito las transformaciones de la materia. Y entonces uno lo que trata es de decir, bueno, una filosofía de sostenibilidad ambiental es hacia un mejoramiento máximo hasta donde sea posible desde el punto de vista físico, químico, biológico, geológico e inclusive ya el aspecto social de las diferentes culturas. Ahora sí, entremos a algo más serio. Vamos a la próxima. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien en este país? Bueno, es que a veces se lanzan políticas, pero no son claras. Y qué dicha que ya alguien lo dijo hoy en la mañana también. ¿Por qué? Porque una política no es lo mismo que un edicto de palacio. Y entonces una autoridad política dice, por ejemplo, vamos a hacer carbono neutral en tal año. Pero ¿cómo? ¿Cuál era la ruta? No hubo. Ven. Entonces ahí tenemos ese problema, que yo de una manera ahí poco políticamente aceptable y grosero, si quieren ustedes, indico que, no, cuidado, una cosa son edictos de palacio y otra cosa son
políticas públicas. Bueno, no siempre se tiene bien claro la existencia de recursos que van a promover el proceso de la descarbonización de una economía nacional. Nada más se busca, en muchos casos ha sido así, nada más. Bueno, factibilidad económica y ambiental en el proceso de descarbonización. Y en los otros dos, vean que puse, tal vez diría usted, desde el punto de vista filológico, ¿para qué haber puesto proceso? No, proceso de descarbonización, mejor. ¿Para qué? Para tener bien claro el asunto que se trata de procesos en desarrollo. No es algo inmediato que puede ocurrir. Otra cuestión, incorporación colaborativa de sectores productivos del Estado y del Estado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si hay un problema, si hacemos un yo pecador de la cultura costarricense, es que somos muy cada cual por su lado. ¿Ven? Entonces, alguien me decía un día de estos que se necesitaba generar una norma técnica, pero eso cuesta mucha plata. Bueno, pero es que si uno quiere, uno único quiere buscar la generación de una norma técnica, es el único que tendrá que pagar. Pero ¿por qué no se unen varios actores de un sector y entonces la plata que se llora y se dice que cuesta mucha plata se diluye entre varios sectores? ¿Ves? O sea, la colaboración. En el Estado es más fregado porque es más una estructura burocrática más fija y cada cual es cada cual y cada ministerio es cada ministerio. Y se hace muy difícil hacer la visión global de el objetivo que se piensa buscar. Entonces, ves, en lo que estoy es regañando a la cultura costarricense en este caso. Muy bien, si pasamos a la próxima. Entonces, vean, es que se piensa que una vez que se comience a trabajar en los resultados caramba, lo acabo de decir, de una política pública, ¿verdad? Mucha gente, y sobre todo estoy hablando no los que estamos aquí, no, la población en general, espera que el asunto sea para la semana entrante. Y si se puede, para el miércoles, está bien. Se ve muy bien cómo la gente se queja del precio de los combustibles fósiles y que sube y que baja, pero mire que bajó el dólar. No, pero es que esta subida o esta bajada viene de procesos estadísticos que lleva toda la definición de la prestación del servicio, ¿ves? De venta de los combustibles. No es que hoy bajó el precio del dólar y mañana tiene que bajar la gasolina, por decir algo. ¿Ves? No tenemos en este país una mentalidad de procesos, sino una esperanza de réditos inmediatos. Ese es otro problema. ¿Ves? Y no ha llegado a la población general todas este tipo de consideraciones. Bueno, incorporación de ciencia y tecnología en la cultura nacional. Con mucho orgullo digo que un amigo mío, él es inmunólogo, microbiólogo, inmunólogo bioquímico, le fue dado el Premio Nacional de Cultura, Magón, Chema Gutiérrez. Y eso que uno dice, Julio, porque es amigo suyo, ¿verdad? Está muy contento. O sea, claro, estoy muy contento por Chema, pero estoy más contento todavía porque algo que no era el concepto que se tenía en este país de lo que es cultura, que es básicamente arte, ¿ves? Ahora ya comienza a considerar otros aspectos de la actividad humana, como la tecnología y la ciencia, ¿ves? Y entonces eso hay que hacerlo también, ¿ves? Finalmente, ahí dice, en síntesis,
¿Qué es lo que se busca? Que exista no un decreto de Palacio, que no se quede nada más, y ando aquí un texto bastante completo, que es el Plan Nacional de Energía, es 2015-2030. ¿Ves? Eso fue liderado por doña Irene Cañas cuando era la viceministra de Energía. ¿Ves? Y usted dice, pero si ahí está, mire usted, le hacen falta cosas, pero no existía. ¿Ves? Ese ecosistema donde la política se iba a desarrollar para él, repito, de majadero, para el proceso de descarbonización. Para que no se queden solo con la idea de que yo soy más criticón de la cuenta, entonces les voy a poner un ejemplo mío para que vean cómo de veras uno, si uno mismo no se entiende, puede también caer en los mismos errores. Y si ponemos, creo que es la última, por favor, la última diapositiva. No sé qué tan bien lo vean. 2005. Comienza este gran boom por estos lados del mundo. Y entonces, tal y como dice la anterior diapositiva, comienza la generación de lo que llamo yo discursos conspirativos. Y como estamos hablando de etanol, porque estas son las ethanol talks, ¿verdad? Entonces, que se va a fregar el vehículo. Que mire, que como estamos en el trópico y es tan húmedo y la humedad ambiental, entonces si se absorbe mucha agua, entonces claro, la mezcla de etanol y gasolina va a empezar a adquirir en exceso un tercer componente que sería agua, se separan las fases y hasta ahí llegó el carrito. La pucha. Pero eso es manejable. Bueno, una de las posibilidades para que vean que una golondrina no hace verano es lo siguiente. Ya comienza la literatura en el mundo a hablar no de etanol, sino de butanol. Y usted dice, vea qué bien, es una molécula un poquito más grande, 2 carbonos más, hará más compatible la coexistencia de gasolina y agua. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue determinar la compatibilidad de esos 3 componentes en ese diagrama de fases. Oye, déjame ver qué tan bien se ve aquí. Voy a venirme acá porque aquí está mejor. Gasolina acá, cantidad de butanol, agua arriba. Bueno, aquí ven ustedes 2 líneas. Esta línea en negrito y esta línea en rojito. Rojito es etanol. Y vean que el etanol viene para abajo. Y usted dice, ya, pero el etanol no hace tan compatible la gasolina con el agua como lo es el butanol. Y yo le digo, sí, en las condiciones de laboratorio sí. Pero dígame, ¿a dónde hay butanol en el mundo? ¿De dónde lo saco? ¿Cuál es el costo? Cierto que se ha estado desarrollando mucha investigación básica para obtener por vías fermentativas butanol. Bueno, eso no es nada más que algo que se han planteado en el mundo y algo que se ve muy bien en esta gráfica. ¿Ves? Veamos también del otro lado, Fusel. Fusel es la mezcla de alcoholes de tamaño más grande que siempre se va a formar en la fermentación alcohólica. Y el Fusel, pues vean ustedes, en pequeñas cantidades es bastante similar al etanol. Entonces volvemos otra vez, pero el Fusel es como 5% de la producción total del etanol. Entonces, ¿de dónde voy a sacarlo? Además, como se usa como saborizante,
ya eso está comprometido en un cierto nicho tecnológico. ¿Ven? Entonces, usted dice, bueno, sí están bonitas las ideas, ya usted vio ahí cómo es la historia acá, pero vean que esto no es nada más que un estudio evaluativo para darse una respuesta a una eventual situación de que en el mundo, dentro de yo no sé cuántas décadas, la producción de alcohol butílico o butanol sea tan factible, tan posible como es la del etanol, cosa que cualquiera que se ponga a pensar en los procesos verá que eso nunca será. Entonces, por eso, digamos que sería algo como complementario al uso de etanol como carburante en las mezclas. Entonces, ven ustedes que, ¿qué es lo que hice yo con esta radiografía? Pues poner algo que creo que todos ya lo sabíamos, pero nunca nos lo habíamos planteado. Sobre todo en lo más importante es que información baje hasta la población para entonces de esa manera poder tener una barrera contra el efecto deleterio de los discursos conspirativos, que es lo que le ha pasado al etanol en Costa Rica, que no ha hecho que posible que Costa Rica esté por lo menos parecido a la situación de estos países en América del Sur o en Estados Unidos, un poco como la mitad en Canadá. ¿Ves? Porque no ha habido la manera de poner la información correcta en el terreno de la población general. Entonces, como ven, me aparté de las cosas más técnicas y eso es lo que quería contarles de cuál es mi visión de por qué no hemos logrado éxito en la incorporación del alcohol. Y si hubiera tiempo después les explico, les cuento por qué son 100 y pico de años de etanol en Costa Rica. Mejor dicho, de la idea del etanol en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Como estamos en tiempo, no vamos a tener tiempo para preguntas, pero don Julio está por aquí, le podemos platicar después. Agustín también va a quedar con nosotros. Gracias a todos, gracias a don Julio, gracias, gracias a Agustín. Seguimos con el próximo panel.